¿Cómo están, jóvenes? Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Vayan colocando sus dos apellidos y dos nombres ahí en el chat para que quede registrada su asistencia. Creo que se me vuela un poco la cabeza allí. Déjenme revisar dónde nos quedamos. Estamos 15 de septiembre, jueves. Ya, jóvenes. Entonces, nos quedamos en el artículo 58. Déjenme ver. Ya, con ustedes no hemos tenido clases. Las novedades son que para la semana que viene, para la semana del 19, son los proyectos PIS. Los proyectos PIS serían el 20 y el 21. Eso a nivel de clases no nos va a afectar, ¿verdad? Porque no tenemos clase con ustedes esos días. Entonces, no nos afectaría, pero la semana que viene son los proyectos PIS. Y la semana del 26 me parece que son los exámenes. Entonces, eso quiere decir que tenemos esta semana y la que viene para terminar nuestro programa. A mí me da la impresión como que me faltan 2 semanas, ¿sí? O sea, como que a este periodo le han quitado 2 semanas, no sé por qué me da esa impresión. Ya, entonces nos quedaría esta la semana que viene y de ahí la semana del lunes 26 me parece que son los exámenes. Eso quiere decir que nos quedan 2 semanas de clase. Eso quiere decir que a partir de este sábado domingo, yo comenzaría a revisar sus tareas, sus lecciones para tener ya listas sus notas. Lo más probable es que no me alcance. Estoy a full, creo que no me va a alcanzar el tiempo. Entonces, lo más probable es que no me alcance, pero voy a tratar de comenzar a levantar sus notas. Eso quiere decir que ustedes ya deben de tener realizadas todas las lecciones, ¿verdad? Deberes creo que no había muchos, pero sí hay algunas lecciones. Entonces, todas las lecciones ustedes ya tendrían que tenerlas realizadas para, para calcular sus notas. ¿Ya? ¿Y qué más? El examen va a ser presencial, según lo que nos dieron en la reunión del día lunes. Entonces, el examen será presencial. El examen creo que en el caso de usted sí lo tengo disponible. Entonces,
Creo que esas serían todas las novedades, ¿no? Proyectos PIS la semana que viene, exámenes la siguiente semana del 19, perdón, del 26, y habría que hacer todas las lecciones, todos los deberes para ya poder bajar todas sus notas. Examen presencial, entonces ahí nos estaremos viendo en vivo y en directo. Ingeniero, una consulta, ¿ya no va a subir más lecciones? Todas las lecciones que están allí, creo que son toditas, incluso hay una lección que todavía no hemos llegado a ese tema, pero ya, o sea, la pueden dar si ustedes quieren, pero todavía no hemos llegado a las últimas lecciones, pero dado que nos queda una semana, yo diría que las den, ¿no? Y como ahí tienen la opción de repetirlas, entonces ahí podrían chequearlas. ¿Sí? Más lecciones, más deberes, ya no les voy a poner porque ya nos quedan solamente 2 semanas. Ustedes van a estar como locos con los proyectos PIS y también tienen que estudiar y también tienen que hacer todos los deberes y lecciones que no han hecho en todo el periodo, entonces tienen una bola de nieve ahí, ¿no? ¿Qué más? Ya, sus asistencias yo las tengo hasta el día sábado, me parece. Entonces la asistencia de hoy día es la del 15. Y faltaría 16 y 17, ¿no? Faltan estas asistencias. Entonces, sacando su cálculo aproximado de asistencia, por el momento, Aroca tiene baja asistencia de cuidarse. Azuero y Barzola están ahí con los justos, no deben de faltar. Herrera y Macías también están bajos, tienen que, no sé, ahí creo que tienen una asistencia que pueden justificar. Ingeniero, Díganme. pero yo tenía 79 y la vez anterior como una falta tenía 72 y volví a faltar la anterior clase, es decir, debería tener 72.23. No debería tener 69. Mm, Debería tener nuevamente el 72% que tenía en la clase anterior. Bueno, le comento que el tema el porcentaje de la asistencia puede variar, no porque usted tenga una o le quite otra va a ser el mismo porcentaje, pero ya voy a revisar. Pero también recuerden que en el sistema SIGA la asistencia la está tomando por horas. Así que el día viernes y sábado su asistencia es más importante que por ejemplo la de hoy. ¿Sí? Y el del sistema SIGA, institutos, que es donde se va a registrar su asistencia, ese nosotros no tenemos control de cómo calcula el porcentaje de asistencia, así que ojo con eso. Ya voy a revisar lo que usted me dice. Mire, aquí se supone que hasta este día tienen 3 asistencias, por lo tanto, aquí debería contar, vamos a ver si está contando bien, sí, parece que está contando bien. Aquí debería contar las asistencias que máximo pueden ser 13. Y aquí debería de dividir la asistencia para 13, que sí lo hace. Entonces, dicho eso, sí, estos serían los porcentajes hasta hoy. Obviamente que si usted comienza a asistir, va a tener mejores porcentajes. Pero esto es lo que Falta colocar la de 15, ¿verdad? Que es hoy día, ¿no? falta la de hoy día, claro. Pero imagínense, por ejemplo, ya les voy a poner la asistencia para que ustedes se den cuenta. Pero mientras más asistan, más disminuye el porcentaje, ¿no? Déjenme borrar ahí lo que sucumber, creo que ya, me grabateó la pantalla. Ya, entonces, ya vamos pasando a la asistencia. Ya, Aroca se encuentra presente. Aroca, no lo veo. Azuero. Presente. Barzola. Barzola todavía está faltando bastante. Bueno, creo que allí. Cruz Ladines. Presente, profe.
Herrera, bueno, ya creo que Enter. ya justamente se había quejado. Macías Fajardo, Presente. Molina Presente, ingeniero. Presente, licenciado Molina. Mora Morán, Morán, no lo veo, parece que todavía no llega. Ya, Romero Parrales, Presente, profe. Salvatierra Reyes, Sánchez Ricardo, Presente. Sánchez Tubay, Veloz Torres, Vera Manzaba, perdón, Presente. Villamar Torres, Ingeniero Salvatierra Reyes, presente por chat. ya voy a revisar. A ver, creo que ya dijo Villamar, me parece. Zambrano Rodríguez, Presente, Zambrano. perdón, Superbuller. Presente. A ver, Salvatierra presente y Romero presente. Salvatierra. No, se salta esta cosa. Ya, entonces los que no tengo ahorita son Aroca, Barzola, Morán, Sánchez Tubay, Veloz Torres. Son los que no tengo ahorita. Igual hay que tomarles la asistencia por acá. Entonces, Aroca no estaba, me parece que Barzola no estaba. Ver quién más. Aroca, Barzola, Morán, Sánchez y Veloz. Morán, Sánchez, Tubay era. ¿Cuál de los dos Sánchez? Sánchez, Tubay y Veloz. Sánchez, Tubay y Veloz. Ya, el resto sí está, ¿no? Entonces déjenme guardar. Dice Barzola. Ya, Barzola ya está. Déjenme corregirle a Barzola. Barzola Zúñiga. Y por acá tengo que volver a ingresar. Barzola. Y tengo que grabarlo porque si no se pierde. Ya, entonces falta Aroca, Morán, Sánchez y Veloz. Falta Aroca, Sánchez y Veloz. Ahí habría que dividir para 14. Licenciado, una pregunta. Con respecto a las lecciones, es que estabas dando la primera lección. La primera lección se basa a que hay que leer el ejemplo y poner qué caso de ley es cada ejemplo, como relacionar. O eso está en... ¿Qué artículo aplica? Hay una tarea que tienen que aplicar. Claro. Me imagino que es ahí la que usted está preguntando. Ya, miren, ahí están sus porcentajes. Déjenme ver, creo que no he entrado al aula virtual. Y déjenme ingresar.
Ya, ahí está el aula virtual. Creo que tenemos actividad desde la unidad número 4, me parece. Ya, desde la unidad número 4, ahí ustedes tienen... Este de aquí viene a ser considerado como deber, ¿no? Y me imagino que es este de aquí el que usted se refiere, deber casos de estudio de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, ¿no? Sí, eso. Ya, entonces aquí, si mal no me equivoco, déjenme darle, si mal no me equivoco, ahí ustedes tienen que escoger, a ver, este nos está mandando directamente al Classroom. Ya, ya, este deber de aquí dice que tienen que traer 2 casos de estudios, pueden ser reales o ficticios, donde se aplican los artículos de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Tienen que indicar el contexto de la situación y qué Voy a hacer artículos... ese proyecto nomás para mí nomás. Es que yo quería eliminar No, creo que se le abrió el micrófono al compañero. Ya, entonces aquí ustedes tienen que buscar un caso donde se aplique algún artículo de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Por ejemplo, ustedes pueden poner en el universo, qué sé yo, en febrero del 2016, del ciudadano fulano de tal, le fue negada la petición de ver los costos que incurrió el municipio con respecto al pago de la recolección de basura, ¿no? Entonces ahí ustedes, ese es el contexto, esa es la situación, ¿verdad? Ahí ustedes pueden poner, el ciudadano debe de recurrir al artículo número tal de la Ley Orgánica de Acceso y Transparencia de la Información Pública, donde indican que las instituciones públicas tienen la obligación de entregar la información solicitada dentro de los primeros 10 días, ¿sí? Entonces ustedes lo que van a hacer es simplemente un caso real o ficticio de donde se aplique uno de los artículos que están ahí. Eso es lo que tienen que hacer en este tema. Más o menos como ya hicimos anteriormente. Creo que hicimos algo de eso anteriormente. Creo que hicimos con los casos del COIC. Lo que pasa es que los casos del COIC abundan más en el Internet. En cambio, los casos de la Ley Orgánica de Acceso y Transparencia de la Información Pública a lo mejor no los encuentren y entonces ustedes tengan que inventárselo. Dígame, David. Y genera una consulta. ¿Para cuándo ya hay que tener listo todas esas tareas? Para este fin de semana, porque este fin de semana yo me voy a dedicar a calificar. Para este fin de semana, este sábado y domingo. Este sábado, Ingeniero, no sea malito. más Esperen el por favor domingo, hasta el lunes. más el domingo que el sábado, yo me voy a dedicar a calificar. Ya, recuerden ustedes que esta semana que viene son los PIS, ¿verdad? O sea, ustedes sí pueden hacer los deberes después. O sea, yo creo que mi tiempo límite sería para el sábado 24, o sea, para la otra semana, pero yo ya voy a comenzar a levantar. ¿Qué quiere decir esto? Que si ustedes hacen estas tareas después del domingo, me tienen que avisar para que yo vaya y las revise, porque yo una vez que las reviso, yo ya no sé si ustedes actualizaron, corrigieron o recién subieron la tarea. Entonces tienen que avisarme a mí, profesor, ya hice la lección, profesor, ya subí el deber, para yo poder ir y revisar, porque lo contrario, y si yo no me entero, se pueden quedar sin esa nota. ¿Sí? Entonces no es que no les voy a revisar, sino que voy a revisar ahorita los que ya han entregado, ¿verdad? Y los que no han entregado tendrán que informarme. O sea, ustedes corren un riesgo de que de repente yo ya no me entere. Recuerden que estas semanas que se vienen son difíciles, tanto para ustedes como para los docentes. Entonces ahí es donde ocurren la mayor cantidad de errores. Y ya pasa que los alumnos dan las lecciones o suben los deberes y yo no me entero. Y después, cuando ya han pasado 2 semanas que no saben por qué se están quedando, ahí recién se dan cuenta de que no me avisaron. Entonces, es por eso. Entonces,
La hora oficial sería hasta el día domingo, que todos ustedes suban sus deberes y lecciones para yo poder calificar. Si ustedes lo hacen posterior al domingo 18, tanto deberes o lecciones, tendrían que comunicarme para que yo les pueda revisar y calificar. Porque lo contrario, yo ya no me entero. ¿Sí? Esa es la consigna. Ingeniero, una consulta, pero los deberes son en grupo o individual. Todos los deberes que le hemos presentado aquí dicen en grupo, ¿no? De hecho, el último deber de aquí, ¿verdad? Aquí en las instrucciones dice tarea en grupo, dice. Ya, ok, ingeniero. Yo no había revisado eso. Sí. De todas maneras, todos tienen que revisar porque a veces en los exámenes suele ir algún caso, entonces tienen que saber cómo cogerlo, ¿no? Entonces, es en grupo, pero se supone que todos tienen que saberlo manejar de manera individual. Ya, entonces, yéndonos al tema, ya que vimos eso, los exámenes y las tareas y todo eso, nos habíamos quedado en la ley de propiedad intelectual y nos habíamos quedado por el artículo 58. Entonces, vamos continuando de aquí. Y yo estoy calculando, porque la verdad que la Ley Orgánica de Acceso y Transparencia a la Información Pública es bastante. Entonces, yo ya no voy a, creo que voy a comenzar a saltarme los artículos y si nos queda tiempo, si nos queda tiempo, comenzamos a revisar los que faltan, los que nos saltamos, ¿ya? Pero por efectos de honor al tiempo y para no quedarme estresado, a revisar, vamos a saltarnos los artículos, ¿no? Entonces, estos artículos de aquí tenían que ver con, me parece que era con los contratos, ¿sí? Ya, entonces nos quedamos en el artículo 58, habla de la publicación de obras, aunque se puede hacer una analogía con los programas, lo vamos a saltar. Ya, el artículo 59 habla de la publicación de ejemplares. El artículo 70 dice que se debe presentar al autor. El artículo 61 habla de qué pasa si quiebra el editor. El artículo 62 habla de disposiciones anteriores. El artículo 73 deja claro, ¿verdad?, cómo va a ser la relación editor, subeditores, licenciamientos, etcétera. El artículo 64 habla de garantizar auditorías. A partir del artículo 64 se habla de los contratos de inclusión fonográfica, que ya es un tema que yo creo que nosotros no vamos a incurrir allí. Y déjenme ponerle la asistencia a su compañero porque después me olvido. Sánchez acaba de ingresar. Y por acá déjenme ponerles a Sánchez. ¿No? Y me da la impresión de que alguien más ingresó aparte de Sánchez. A ver si lo veo por aquí. A ver, ¿quién más puede ingresar? A ver si por aquí. Veloz creo que no ha ingresado. Morán. No, ahí está Sánchez nomás. Aroca no ha llegado todavía. Ya, entonces voy a ponerle título a esto de aquí. Ya, contratos de representación y no, vamos a hacer como que no tiene que ver con nosotros. Y nos vamos a saltar la mayoría de estos artículos.
Ya, vamos ahora a hablar de los derechos conexos. Entonces, nos saltamos, llegamos hasta el artículo 85 para llegar a los derechos conexos. Acá era. Ahora sí, ya quedó guardado, ya está actualizado. Hablemos del artículo 85 de los derechos conexos. Dice, la protección de los derechos conexos no afectará en modo alguno la protección del derecho de autor, ni podrá interpretarse en menoscabo de esa protección. Es decir, existen los derechos conexos, pero esto no quita que existe la protección del derecho de autor. El autor va a tener prevalencia sobre los derechos conexos. Ya, ahí tenemos un montón de artículos que tienen que ver con determinados temas, pero los vamos a ir saltando, ¿no? En ese sentido, ya nos acabamos la mitad de la ley. Ya, vamos a hablar ahora de la propiedad industrial, y cuando entramos ya a este tema de la propiedad industrial, en este momento que estamos en el tema de la propiedad industrial, estaríamos hablando de que ya no estamos en la unidad número 5, ¿verdad? Sino que estaríamos entrando en la unidad número 6, ¿no? Entonces, en este momento estaríamos entrando en la unidad número 6, a partir del artículo 120, ¿verdad? Ya estamos en la unidad número 6, y eso quiere decir que entre hoy y mañana ustedes ya estarían en capacidad de dar esta lección. Esta lección tiene que ver con la unidad número 6. La unidad número 7 es chiquitita, prácticamente está ahí mismo metida, entonces probablemente terminemos esa unidad y lo único que nos quedaría sería la ley de registro de datos públicos, que son pocos artículos, ¿no? Entonces, dicha esta explicación, ahora sí, hablemos de la propiedad industrial y de su artículo 120, que tiene que ver con la protección de invenciones. El artículo 120 dice lo siguiente: las invenciones en todos los campos de la tecnología se protegen por la concesión de patentes de invención, modelos de utilidad. Es decir, si yo quiero proteger un invento, tengo esas dos herramientas, ¿verdad? La patente de invención y los modelos de utilidad para poder proteger dicha invención. Entonces, si ustedes llegan a inventar algo, pueden recurrir a cualquiera de esas dos herramientas para proteger sus inventos. Toda protección de la propiedad industrial garantizará la tutela del patrimonio biológico y genético del país. En tal virtud, la concesión de patentes de invención o de procedimientos deben versen sobre elementos de dicho patrimonio, deben fundamentarse en que estos han sido adquiridos legalmente, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, imagínense que yo ahorita descubro la fórmula de la Coca-Cola, me la robé en Estados Unidos y ahorita quiero patentarla aquí en el Ecuador. Entonces, no podría yo hacer eso porque lo adquirí de manera ilegal. Entonces, si en otro país cometí un ilícito para tratar de registrarlo aquí legalmente, estoy cometiendo una irregularidad. Eso es lo que nos dice el artículo 120. Ahí me llegó el mensaje que nos quedan 10 minutos. Dice, requisitos de patentabilidad, artículo 121. Se otorgará patente para toda invención, sea de productos o de procedimientos, en todos los campos de las tecnologías, siempre que sea nueva, tenga nivel inventivo y sea susceptible de aplicación industrial. Entonces, la patente de invención no es solamente porque yo digo lo inventé, sino que tiene que pasar estos tres filtros. Tiene que ser nueva, o sea, que nadie más la haya creado. Tiene que tener un nivel inventativo, es decir, algo que realmente sea novedoso, y tiene que ser susceptible de aplicación industrial, es decir, que la puedo comercializar. Eso es lo que nos dice el artículo 121. El artículo 122 dice que una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. El estado de la técnica comprende todo lo que ha sido accesible al público por una descripción escrita u oral
o por una utilización o por cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de la patente o en caso de la prioridad reconocida. Entonces, si no se ha hablado de esto, si no hay documentación sobre esto de aquí, si no se ha presentado antes, se podría considerar que es una invención. Déjenme copiar sus asistencias antes de que se me cierre. Nos quedan menos de 10 minutos para que se termine la sesión. Entonces, si se cierra, pues ya nos quedamos desconectados. Ahí ya copié yo sus asistencias, entonces ya estoy un poquito más tranquilo, ¿verdad? Y continuamos con el artículo 122. Dice, solo para efectos de la determinación de la novedad, también se considerará dentro del estado de la técnica el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, cuya fecha de presentación o de prioridad fuese anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de la patente que estuviese examinando. Si yo he descubierto un nuevo invento y lo quiero patentar para tenerlo protegido, pero resulta que hace 2 semanas alguien quiere patentar el mismo invento, entonces la ley le otorgaría prioridad a la persona que presentó hace 2 semanas el invento y no a mí, a pesar de que el estado de la técnica no sea muy conocido, ¿sí? Entonces, el que presenta primero es el que tiene prioridad. La única manera que yo pueda ganar a la persona que presentó anteriormente es que yo tengo una evidencia muy fehaciente de que yo soy el autor, ¿sí? O sea, sí puedo yo ganar, pero siempre y cuando realmente yo sí sea el autor. Pero si alguien lo presentó antes que yo, es muy probable que esa persona sea el verdadero autor. Eso es lo que nos dice el artículo 122. Para determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación del contenido de la patente dentro del año presente a la fecha de presentación de la solicitud en el país o dentro del año presente a la fecha de prioridad, si ésta no ha sido reivindicada, siempre que tal divulgación hubiese prevenido de. Ya, entonces dice que para poder patentabilizar no se va a tomar en consideración si el contenido ha sido divulgado en este mismo año, ¿verdad? Siempre y cuando esa publicación hubiera procedido el inventor del causaliente. Es decir, si yo mismo he promocionado el invento, ¿verdad? Entonces quiere decir que como yo mismo soy el autor, no se considera o se lo puede considerar para patentabilizar. Una oficina encargada de la concesión de patentes del país que en contravención con las disposiciones legales aplicables publica el contenido de la solicitud de la patente presentada por un inventor o un causalista. Es decir, si yo mi invento lo encargo a un tercero y este tercero lo divulga en contra de mi voluntad, esa divulgación no es considerada en cuenta para anular la patentabilidad. Tercero, inclusive funcionarios públicos o organismos estatales que dicen haber tenido la información directa o indirectamente del inventor o causaliente. Para los trámites legales yo tengo que describir el invento, entonces sí, en esa descripción de los inventos hubo una fuga de información y el invento se hizo conocido, entonces de todas maneras esto no me afectaría a mí porque no fue una divulgación directa, sino que fue una divulgación no autorizada. En abuso evidente frente al inventor o su causaliente, es decir, si alguien nos roba y nos exhibe el invento, ¿verdad? En contra de nuestra voluntad, también es considerado, no es considerado como de conocimiento público. Del hecho que el solicitante o causaliente hubiesen exhibido la invención en exposiciones o ferias reconocidas oficialmente o para fines académicos de investigación, hubiesen necesitado hacerlas públicas para continuar el desarrollo. En este caso, el interesado deberá consignar al momento de presentar su solicitud una declaración en la cual señale que la invención ha sido realmente exhibida y presentada en el correspondiente certificado. Es decir, que si yo doy una charla, si yo reviso este tema con fines académicos, no se considera que ha sido divulgada realmente, ¿no? Entonces, hay excepciones para poder considerar que el invento es realmente nuevo. La solicitud de la patente en trámite que no ha sido publicada será considerada como una información no divulgada y protegida como tal de conformidad con la ley. Es decir, yo para patentar mi invento tengo que presentar información sobre el invento.
Esta información del invento va a ser considerada como información confidencial para proteger mi invención. No es que yo voy y lo publico y mientras está publicando y mientras estoy pidiendo la licencia se divulga, no, sino que eso se maneja con sigilo. Ya nos quedan 3 minutos, tenemos el artículo 123 y 124 que son chiquitos. Veamos el 123. Se considera que la invención tiene nivel inventivo si para una persona del oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni se hubiese derivado de la manera evidente del estado de la técnica. Es decir, que si mi invento no está en el estado de la técnica, que es toda la información que se sabe sobre dicho tema, ¿verdad? Y si mi invento no se deduce fácilmente del estado de la técnica, entonces quiere decir que esa información sí es nueva y por lo tanto está protegida. Esto es lo que dice el artículo 123. Ya son las 9:41. Estamos en el artículo 123 y nos quedan pocos minutos. Ya, nos vamos a quedar hasta allí. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda, inquietud. Y si no, pues continuaríamos mañana. Dios mío, yo creo que mañana va a tener que tomar un café porque a esta hora me suele dar sueño. Ya, entonces si no hay preguntas ni inquietudes, jóvenes, nos vamos a quedar hasta allí. Ya estamos en la unidad número 6. De mi parte, muchas gracias y nos vemos mañana. Tengan buenas noches, ya pueden desconectarse. Y yo procedo también a desconectarme, jóvenes. Nuevamente, que tengan buenas noches. Buenas noches, ingeniero.